¿no? ¿Cómo, teniendo el cargo que tienen en el COENA, tienen la inquietud de ser diputado, que le interesa poder participar en la Asamblea Legislativa? Y bueno, y siendo un directivo del COENA, ¿por qué no de entrada le dan la jefatura de fracción? No, mire, efectivamente yo soy miembro del Consejo Ejecutivo Nacional, ya tengo algunos años de estar en el COENA, y pues en marzo del 2009, el 11 de marzo para ser preciso, salí electo diputado por el departamento de Usulután. Y quiero decirle que yo llego a la Asamblea Legislativa por primera vez en esta legislatura, y aún estoy en ese proceso muy importante, muy bonito, de ser diputado de la República y representando los intereses de todo el pueblo salvadoreño, electo por mi partido Arena y electo por el departamento de Usulután. La vivencia está siendo muy importante porque me está permitiendo conocer desde otro ángulo la política de El Salvador, desde el ángulo legislativo. Y veo pues que ahí hay problemas serios, ¿verdad? Hoy me estoy dando cuenta porque el órgano legislativo tiene mucho desprestigio a nivel nacional, y entiendo por qué tiene mucho desprestigio. Y cómo no va a haber desprestigio si se habla de compra y venta de voluntades, si otros hasta lo afirman y lo confirman, otros dicen que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces el problema es serio, y otros problemas. Así es que yo estoy en la Asamblea Legislativa por primera vez, muy a gusto de ser diputado. Estoy en las comisiones de salud, estoy en la comisión de seguridad, y bueno, haciendo lo posible desde el área del conocimiento. Yo me considero, para complementar su pregunta, me considero un ciudadano de éxito, porque tengo mi familia, porque tengo mi trabajo, porque me siento a gusto, porque habiendo nacido en extractos un poco pequeños, pues he logrado sacar una profesión de médico. Soy cardiólogo nuclear, soy deportólogo y tengo una maestría en ciencias políticas y administración pública. Así es que estoy listo para trabajar como político y como politólogo. ¿Su militancia en Arena desde qué tiempo data? Pues yo tengo aproximadamente para redondear, unos 20 años. Me inscribí en el partido allá, estaba recién venido de Brasil. Me inscribí en el partido en 1988, si no me falla la memoria. Estaba de gerente ya un buen amigo que ya falleció, que el Señor en gloria lo tenga, era el teniente Amílcar López. Y bueno, desde entonces he venido perteneciendo al partido, vea. ¿Cómo ha ido evolucionando en esta escalinata de cargos al interior del partido? ¿Qué hizo al principio de su militancia y los cargos hasta llegar al COENA? Mire, yo la primera función que tuve en el partido era alcalde de San Salvador, el doctor Armando Calderón Sol. Cuando estuve trabajando en escuelas deportivas, se llamaba el proyecto que tenía la alcaldía municipal en ese momento. Ahí estaba el profesor Conrado Miranda, estaba el boxeador Chuvalo Cubillas, estaba su servidor en calidad de politólogo y otros profesores de educación física y de algunos deportes. Y estamos evaluando el tema de los deportes como uno de los programas que deben tener la sociedad, porque el deporte es parte de la educación física y la educación física es parte de la educación en general. Estábamos viendo cómo desde la alcaldía municipal en aquel entonces, que era el doctor Armando Calderón Sol, el alcalde, se podía servir. Luego, tiempo después, estuve en la comisión de enlace trabajando en el municipio de Apopa, luego trabajando por los municipios de Aguilares, de Tonacatepeque y todos los municipios del norte del departamento. Tiempo después estuve trabajando en la directiva municipal de Berlín, en el departamento de Usulután. Luego estuve trabajando en la zona norte del departamento de Usulután, siempre como politólogo, como político más que todo. Finalmente, hace unos 18, 20 años, 15 años quizás, entro a los círculos de estudio del desarrollo nacional, paso en el frente interno, paso en el frente externo, en el socioeconómico, en el de relaciones exteriores. Estuve en la comisión de salud, estuve en la comisión de análisis, luego en la comisión de análisis coyuntural semanal. Finalmente fui electo por las estructuras de los frentes de los círculos de estudio, el director general de los círculos de estudio. Y ahí me he mantenido por unos 12 años como director de los círculos de estudio del desarrollo nacional, haciendo mi trabajo político en el área politológica del análisis y de la propuesta, en ese organismo de planificación del partido que básicamente discute y analiza y estudia estrategia política.
En eso he estado antes de entrar al Consejo Ejecutivo Nacional, que como le digo fue en mayo del 2009 que entré al Consejo Ejecutivo Nacional como director ejecutivo, y ahí me he mantenido como director ejecutivo del COENA durante todo este tiempo, donde hemos llevado juntamente con mi querido presidente Alfredo Cristiani a hacer de Arena la primera fuerza política del país, porque en marzo del 2011 el pueblo salvadoreño nos dio el mayor número de alcaldías como partido, el mayor número de diputados, 33 diputados como partido, y las encuestas al momento nos siguen dando el primer lugar. Por lo tanto, somos la primera fuerza política del país. En este pasaje por la alcaldía de San Salvador del 94, ¿usted conoció al doctor Norman Quijano? Fíjese que no lo conocí cuando estuve, no fue el 89, 88, 89. No, en yo estuve en 1988, 1989 y no tuve el gusto de conocerlo en aquella época. Lo conocía cuando él era diputado. Correcto. Si está advertido de esto, su nombre está sonando dentro de una lista de 10 presuntos aspirantes para completar la fórmula presidencial que tiene actualmente Norman Quijano. ¿Usted estaría interesado en formar parte de la fórmula presidencial? Bueno, mire, quiero decirle que sí me he dado cuenta que mi nombre ha aparecido en medios de comunicación social, escritos y televisivos y radiales, donde se habla de la posibilidad que yo sea uno de los nombres que venga a acompañar al doctor Norman Quijano como fórmula presidencial. Quiero decirle que sí estoy interesado en participar en ese proceso, y si mi partido y si las fuerzas activas, los sectores vivos del partido deciden que yo pueda hacer esa fórmula, estoy decidido a acompañar al doctor Norman Quijano y ganar las elecciones del 2 de febrero del 2014. Estoy decidido en eso, totalmente decidido. Le puedo preguntar, ¿qué podría abonar a la candidatura de Norman Quijano, a la fórmula presidencial, la propuesta que pueda presentar al país Arena para el 2014, que todas estas, el resto de 9 figuras no podrían presentar? Bueno, yo no puedo hablar por los demás, pero voy a hablar por mí. Quiero decirle de que una candidatura presidencial, a diputados o alcaldes, se compone de 3 grandes pilares fundamentales. El primer pilar fundamental de una candidatura presidencial es el candidato a presidente y el candidato a vicepresidente, que conforman una fórmula presidencial. Y esa fórmula presidencial es la fórmula presidencial que presenta un partido político. Por lo tanto, ese es el primer pilar fundamental, los candidatos. Porque los candidatos tienen historia personal, tienen historia política, tienen sus grados académicos, su experiencia académica, su experiencia profesional, cómo han interactuado con los diferentes sectores de la vida nacional del país, cómo han interactuado en la sociedad, cómo interactúan como padres de familia, como hombres de hogar, cómo interactúan de manera general. 2, los candidatos tienen un partido político, y ese partido político debe tener una visión amplia del país, y además de eso, los candidatos deben de tener un plan de gobierno, un discurso, una plataforma política de gobierno. Por lo tanto, los candidatos en sí mismos ya son un pilar. Ahora es el discurso, el bien organizado, coherente, que dé diagnóstico de la realidad nacional, y no solo dé diagnóstico, sino que en ese plan de trabajo, cómo pretende incidir para bien de todo el pueblo salvadoreño, no solo para los que voten por esos candidatos, sino que también para los que no voten, porque a esos cargos se llega justamente a servir, no a servirse del cargo. Por supuesto que no puede ser así. Ese es el segundo pilar fundamental, el plan de gobierno y la visión que tiene un partido político. El tercero es el propio partido político, la marca. El partido político, el plan de gobierno y los candidatos son los que constituyen una candidatura. En ese contexto es que yo considero que si aspiro a un cargo de eso es porque debo de llevar algo. ¿Y qué es lo que puedo? Bueno, además de votos, porque esto es importante, además de llevar de votos, representando a la clase media, representando a los profesionales de El Salvador, estas asociaciones de los profesionales. Y déjeme decirle que por eso estoy
luchando porque en El Salvador para muchas profesiones se tenga un marco regulatorio del ejercicio profesional, porque es importante que haya eso. Entonces, en ese marco, además de llevar votos, uno debe de llevar conocimiento, ciencia, técnica, tecnología para el servicio del país. Que bastaba tener experiencia política. Ahora, las vicepresidencias de la República, los roles que representa una vicepresidencia de la República, tienen que llevar técnica, tecnología y ciencia. Ahora bien, eso por sí solo no es suficiente. Eso tiene que estar con ética, porque la ética es importante. La ética política es lo que hemos venido perdiendo últimamente en todos los partidos políticos, absolutamente en todos. Es importante hacer este gran cambio, no apenas generacional, sino de la nueva forma de hacer política en El Salvador, poniendo a la gente en el centro de la atención de los políticos y de la política. Así pienso yo que debe ser una cuestión de sentirse bien. Y déjeme decirle que yo me sentiría muy bien acompañando al doctor Norman Quijano, pero también me sentiría bien si él decide que no sea así. No hay ningún problema, yo voy a trabajar porque mi partido y Norman Quijano el 2 de febrero ganemos la presidencia de la República. Refírmeme bien, usted ser contemplado como candidato a la vicepresidencia, digamos, sectores medios, sectores profesionales, la clase profesional del país, buena parte de esta clase se vería entusiasmada con esto. Yo aspiro a representar a todos aquellos que nos levantamos a las 5 de la mañana y que nos acostamos a las 10 de la noche trabajando, generando riqueza, generando impuestos para El Salvador. O sea, es una clase media ampliada la que aspiro a representar, a todos aquellos que estudian, a todos aquellos que trabajan en los mercados, empresarios de la caficultura, empresarios cerealeros, los campesinos, los que tienen algo que representan el gran pueblo salvadoreño. Dicho de otra manera, al verdadero pueblo salvadoreño, el que genera realmente la riqueza nacional y por su trabajo. Aspiro a representar al trabajador, de manera general, sea trabajador físico o trabajador intelectual. Al interior de Arena y concretamente de la fracción, porque junto con usted y otros 2 diputados más que figuran en esta lista, ¿cómo se ha tomado este tema del candidato a la vicepresidencia? ¿Ha generado fricciones? ¿Cómo es el clima interno en torno a eso? No, es un clima totalmente agradable. Un partido rico, un partido que está vivo, es aquel que tiene muchos candidatos para un cargo de elección popular o no. Entonces, Arena es un partido vibrante que tiene una ideología liberal democrática que soluciona los problemas de la gente en lugar de complicarlos. Y por lo tanto, en la medida que haya más candidatos para la vicepresidencia, que son precandidatos para la vicepresidencia, demuestra que es un partido vivo y hay un respeto amplio y mutuo entre todos los sectores y entre toda la gente que está participando en este proceso. Este es un proceso que participan las estructuras donde va a participar obligatoriamente el candidato presidencial y también el Consejo Ejecutivo Nacional. Yo creo que este es un proyecto amplio, es una gran prueba de fuego para el partido, es una gran prueba de fuego para todo mundo, porque hay que construir una fórmula presidencial que venga realmente a ser alternativa y esperanza de solución de los problemas más sentidos del pueblo salvadoreño. ¿Cómo debería llevarse a cabo este proceso? ¿Debería parecerse en forma al proceso que vino a dar con la candidatura de Norman Quijano, es decir, una consulta a las estructuras partidarias de los 14 departamentos, o cómo debe conducirse? Mire, yo creo que este es un proceso que deberá definir el Consejo Ejecutivo Nacional. Y a mí me parece, y esta es mi opinión muy personal, y espero que así quede representada en esta entrevista, a mí me parece que este es un proceso que debe de llevarse a cabo entre el candidato presidencial, el doctor Norman Quijano, el Consejo Ejecutivo Nacional, y que el Consejo Ejecutivo Nacional busque la manera de auscultar a las estructuras, pero que este sea de esa manera. La opinión del candidato, la opinión de las fuerzas vivas del país es muy importante, pero grandemente importante es porque el candidato presidencial tiene que sentirse cómodo con la persona que lo acompañe, independientemente de género masculino o femenino. Tiene que sentirse cómodo y que sea una persona que llegue a abonar no solo en votos, sino que también en conocimientos, en ciencia, en técnica y en ética.